Andrés Manuel lo sabe perfectamente, aunque se siga diciendo, ay, se le jugaron en contra, el INE en la elección contra Calderón. Bueno, no estaría de presidente si no existiera un Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué decir del INAI? Otra cosa que creo que el presidente está proyectando ya para integrarse de lleno a la discusión, para que se hable de él y de lo que está haciendo y sobre todo darle parque a Claudia Sheinbaum para lo que diga, y a los candidatas y candidatos a gobernadores, a presidentes municipales, a todos, es toda esta agenda legislativa que ha insistido Morena en que se aprobaría en caso de que obtengan la mayoría calificada. Que es interesante también, y hay que decirlo, ahorita lo podemos extender, que la oposición no tiene una discusión similar. La tiene Morena respecto de cuando tengan mayoría calificada, ¿qué van a hacer? Lo ha dicho el presidente muchas veces, pero la oposición no lo dice. Vamos a ver qué implica esto y qué quiere decir el presidente con esto y regresamos a platicar. Reformas a la Constitución. Bueno, la elección de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, la reforma electoral, reducir los gastos de campaña, lo que se destina a los partidos, eliminar las candidaturas plurinominales, o sea, reducir el número de diputados, de senadores, es una reforma y otras cosas, pero ya se van a enterar el día 5 y son varios equipos que están trabajando para la presentación de las iniciativas. Pues creo que aquí lo que vemos, Luis, son dos. Quiero pensar que lo programaron así, dos intentos. Uno, lo dijiste en la cápsula primera, pero yo lo veo muy reflejado en esta siguiente, y viene un proceso, un periodo medio vacío entre la precampaña y la campaña. ¿Qué mejor momento para que el presidente empiece a posicionar temas que sabe que difícilmente van a suceder, que durante 5 años no propuso porque no le convenían? Claro. Y que ahora está pues sacando a la luz porque cree que va a ganar más votantes Morena, en lo que ni Claudia Sheinbaum ni la oposición pueden hacer declaraciones que tengan que ver con propuestas políticas. Exacto. Es un breve espacio en el que él va a ser más protagónico. No solo se va a presentar más en conferencias de prensa haciendo gira, sino que va a tratar de colocar temas que sean muy mediáticos, que sean contagiosos, como el de quitemos las plurinominales, anulemos por siempre y para siempre los órganos autónomos. Yo creo que mi preocupación mayor son los órganos autónomos en caso de que consiguieran mayoría. Quiero pensar que la oposición va a defender a capa y espada lo que nos va a dar garantías democráticas, no solo en esta elección, sino en las futuras. Años, claro. Pero si alguien sabe lo importante que son los órganos autónomos para la alternancia democrática, es Andrés Manuel López Obrador. Él mismo dio la batalla con los defectos que tienen los órganos autónomos. No son perfectos. Siempre hay áreas en las que pueden mejorarse. Pero Luis, imagínate sin la información que arrojaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No esta, claramente. Sí. Ahora, si no la valoraran, ¿qué hace la propia comisionada de Derechos Humanos queriéndose reelegir? Si Andrés Manuel va a desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional Electoral, desde que fue Instituto Federal Electoral, pues claramente que sentó reglas, sentó confianza en la ciudadanía de ir a las urnas, de votar, de tener esta credencial que a todos nos da el derecho y el valor de emitir nuestro propio voto, ¿no? Y creo que Andrés Manuel lo sabe perfectamente, aunque se siga diciendo, ay, se le jugaron en contra, el INE en la elección contra Calderón. Bueno, no estaría de presidente si no existiera un Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué decir del INAI, el acceso a la información pública, rendición de cuentas, que le ha obligado a los gobiernos previos a él a entregarnos información con la que fue posible evidenciar corrupciones como la de la Casa Blanca, como la de estafa maestra? La verdad es que adjudicarse él el triunfo por su propia personalidad carismática, cercana al pueblo, es demasiado si no valora lo que estas instituciones generaron en animadversión legítima y documentada contra sus contrincantes. Los medios, ¿no? Entonces, qué cómodo ahora desaparecerlas, porque claro, sabe que con eso pueden acaparar y alargar su estancia tanto en la presidencia como en otros espacios de gobierno, porque reduces la rendición de cuentas y porque pones, ahora sí que cuestionas los procesos democráticos y de elecciones, ¿no? Porque al presidente no le gusta que se muestre los errores que ha cometido o que comete al gobernar.
no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, donde gobiernan los estados que gobierna Morena, pues también ahí hay la necesidad de tener estos contrapesos. La idea de los contrapesos no es una idea neoliberal, es una idea mundial de la democracia. Y creo que esa forma que se ha generado para compensar un poco el poder y la discrecionalidad, porque una cosa es poder y otra cosa es discrecionalidad, con la que los gobernantes, especialmente en América Latina, han podido avanzar sus propias agendas, pues es algo que el presidente López Obrador, cuando él era político del PRI, pues no existía. Y se fue generando mientras él estuvo en la banca por años. Como dice, se ha beneficiado, pero ahora que ya es gobernante, entonces ya no le gustó. Y sobre todo estos cambios que quiere, ahora los está justificando con dos orientaciones. Una es, por supuesto, para tener más recursos, para darle a la gente, discrecionalmente, para generar una base electoral. Y segundo, para esta nueva justificación que es las pensiones. El sistema de pensiones, que bueno, pues puede haber críticas, puede haber mejoras, en fin, eso es una discusión aparte. Lo mete ahora a la discusión también en este vacío de campaña que se está por comenzar, donde el presidente López Obrador entonces justifica que cada uno de estos organismos autónomos que dice que quiere que desaparezcan, se van o se deben orientar hacia causas, entre comillas, nobles. Ahorita vamos a hablar de todo lo que presionó en su momento para que el Poder Judicial cediera ciertos fideicomisos y que ese dinero se orientara para la reconstrucción de Acapulco. Y entonces después decir, bueno, pues la reconstrucción no fue tan rápida por culpa de que no se obtuvieron esos fondos. Ahora lo que está tratando de decir es, bueno, querías ganar el 100% de las pensiones, que claramente eso no se puede, es imposible, no se puede obtener ese... Sí. No hay forma de mantenerlo. Entonces decir, bueno, pero es que ahí está el INAI. Hay gente que está trabajando, según el presidente, sin hacer nada, porque ese dinero se podría ocupar en esto. Entonces, claramente es un entorno completamente electorero, en el cual, como dices, la orientación no viene de parte de la propuesta de la candidata a la presidencia, viene del presidente, que a estas alturas debiera ser alguien que está fuera de la discusión, porque ya estaríamos enfocándonos en la candidata de su partido contra quien compita, pero no, estamos hablando del presidente y de lo que tienen o quieren posicionar. Vamos a ver si la gente lo conoce, le entiende y, sobre todo, como dices, si la oposición lo permite. Yo creo que más bien es también la apuesta a presionar para obtener la mayoría calificada y decir, esta oposición no nos deja, pero si tú votas por nosotros, vamos a lograr que se hagan realidad estos planes, quitando diputados y senadores de oposición, ¿no? Claro. Y la verdad, Luis, llama la atención que ellos siempre piensan en los plurinominales como si ellos no tuvieran plurinominales, como si ellos no colocaran a sus liderazgos más visibles, más conocidos en plurinominales, claro, a los líderes incluso de sus bancadas, de sus partidos, que no llegan por elección del pueblo, sino que llegan porque el número de votos que obtuvieron les permitió tener una plurinominal. Y ahora renunciar a ello parece muy cómodo, pero la verdad es que no sin plurinominales no juntarían los votos para hacer las reformas constitucionales que han intentado implementar. Sobre todo sus aliados, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a empujar una reforma si para conseguirla necesitas esas plurinominales y estás proponiendo que se reduzcan? Es hasta un muy mal cálculo o ni siquiera lo tienen contemplado, ¿no? Mira, son dos cosas que se ha buscado modificar desde hace muchos años. Diferentes partidos lo han intentado, lo intentó el PAN, lo intentó el PRI, ahora lo está intentando Morena, reducir el número de plurinominales y también reducir el financiamiento público y los tiempos de campaña, que en algún momento pues, se redujeron, pero ahora que supuestamente las campañas duran menos, pues pareciera que son eternas y permanentes, ¿no? Ese es un poco el problema de estos mecanismos. Yo creo que las medidas que propone el presidente, que pues como vimos no sabe necesariamente explicar bien, le dicen cómo quiere el presidente tratar de meter algo a la discusión que eventualmente generaría entre el público, las audiencias o el electorado más independiente, más sofisticado, digamos, que ve las noticias, todo, que está indeciso, que pudiera convencerlos. Pero definitivamente creo que... Primero tiene que aprender a explicarlo, porque los indecisos suelen ser mucho más
informados, Claro. tienen más claridad de estos detalles de qué implicaciones tiene reducir las plurinominales. No se está refiriendo a un votante promedio, digamos. Y sí creo, Luis, que en el tema, por ejemplo, pues que yo creo que a cualquiera de los de aquí nos parece que no creo que nadie diga que no, que el dinero que reciben los partidos políticos es excesivo en este país, que no necesariamente fortalece la democracia, pero hoy por hoy sabemos que el dinero que se está moviendo no necesariamente solamente es el público que se les entrega y el oficial que queda Claro. registrado, sino que hay un montón de recursos que se están moviendo. Algunos de ellos incluso pues no vienen necesariamente de un origen lícito. Claro. Y esto lo revela cómo el crimen organizado ha crecido y ha tenido injerencia en procesos electorales. ¿Por qué el presidente no habla de esos temas? Claro, ¿no? claro. Se mete a estos temas en donde cree que va a ganar votos de una, yo te diría, de una población quizá de clase media a la que Morena se siente alejada después de los ataques permanentes que estuvo dando durante el sexenio, que puede sofisticar la discusión, pero no creo que consiga demasiado y espero que en este proceso en lo que quiera hacer campaña, pues el Congreso sí esté haciendo una resistencia para defender mecanismos democráticos, como Sí. los que quiere debilitar. Sí, y que se mueva un poco hacia en el espectro, hacia lo que otros partidos, contra los mismos que critica, en su momento propusieron. Así es. Pero pues todo sea por Es que tratar de ganar depende, el y voy a centro, ser ¿no? muy rápida aquí, pero cuando ellos eran oposición, estaban obviamente impulsando la reducción de recursos de partidos, como lo hemos hecho muchos ciudadanos, pero cuando estás en el gobierno te conviene más porque tu Claro. bolsa es enorme. Claro. Entonces, si a un partido que tiene menos votos, tiene menos recursos, le quitas recursos, lo vuelves nada. Si a ellos que ya tienen acaparada una bolsa inmensa, lo que tendría que cambiar es la fórmula, Luis. Claro. No solo el monto, sino cómo nos lo repartimos para que quien esté en el poder no salga siempre beneficiado de la distribución de los recursos Por públicos. supuesto, el partido que más gana votos es el que más gana dinero y más gana Así es. espacios, spots, prerrogativas. Pero bueno, pues además de eso de dinero público, pues tiene lo que hemos visto ahora, la discusión que se está dando respecto de si hay desvío de dinero del gobierno para las campañas, que pues la verdad es que todos los gobiernos lo usan. Entonces, vamos a ver al presidente hablando de temas directamente relacionados con campaña, especialmente en estos días, porque es como la parte sustantiva mientras las candidatas, el candidato no pueden hablar de cosas concretas, el presidente entra al quite.